Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques y hoy vamos a hablar de FTX.com. FTX, vaya. Uno de los exchanges más grandes del mundo, un CEX, un Centralized Exchange, es decir, un exchange centralizado, que bueno, ha tenido movidas, ha tenido problemas, ha dado mucho que hablar últimamente, y es que resulta que yo antes de ayer iba a hacer un hilo hablando del tema, ¿no? Del desplome de su token, de FTT, de Alameda Research, que ahora veremos qué es ese hedge fund, a quién pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Y el caso de, bueno, pues un poco el caso de este exchange, pero claro, no paraban de sucederse las noticias, no paraban de salir cosas nuevas. Primero quebraba, luego llegaba Binance al rescate, luego ahora resulta que Binance no le rescata, bueno, en fin. No paraban de surgir cosas nuevas, con lo cual decidí aplazar, ¿no? ese hilo, y ese hilo ha ido engordando hasta convertirse en un podcast que tenéis hoy, ¿no? Un podcast, pues de la máxima actualidad. Con lo cual, si os gusta y demás, ya sabéis que podéis compartirlo, me podéis dar feedback en @lacadenabloques en Twitter, y siempre me podéis pues preguntar, decir, corregir cualquier cosa por ahí, o hacer cualquier tipo de sugerencia de temas futuros que queráis escuchar aquí en el podcast. Y ya que tenemos bastante que hablar de ello, y tampoco quiero que sea un podcast gigante, y quiero explicarlo de la manera más sencilla posible, vamos a ir directos a materia. Hablemos de FTX. Y para hablar de FTX tenemos que hablar primero de su CEO, ¿no? De su consejero delegado, Sam Bankman-Fried. Bueno, pues que de hecho me ha hecho mucha gracia que se llame Bankman, ¿no? Hombre de banco. En fin, me ha resultado gracioso, simplemente. Que también es el consejero delegado, como digo, de Alameda Research, que como ya os he adelantado hace apenas un minuto, es un hedge fund que invierte en criptoactivos. Bueno, y hasta aquí diréis, vale, bueno, hay un hombrecito que se llama Sam, que es el CEO de FTX, que es un exchange bastante gigante, uno de los más grandes que hay, y además ese tío también es el consejero delegado de Alameda Research, que es un hedge fund que invierte en criptoactivos. Hasta aquí, ¿qué problema hay? Bueno, pues el problema es que ese hedge fund, Alameda Research, tenía 1/3 de sus activos en FTT. Y tú dirás, ¿qué es FTT? Bueno, si no estás muy metido en ecosistema cripto, no te centras más en cosas más útiles como Bitcoin, pues dirás, ¿qué narices es FTT? Bueno, pues si no has escuchado qué es FTT todavía, ya que Twitter no ha hablado de otra cosa en los últimos 2 días, FTT es el token nativo, no es el token que emite FTX, ¿no? Es decir, es un token que FTX puede emitir, bueno, pues prácticamente sin límite, ¿no? Es como una impresora, ¿no? Como un banco central con los euros, pero bueno, con menos consecuencias, ¿no? Con consecuencias que a FTX pues le pueden dar bastante igual. Con lo cual, FTT es un token que emite FTX, en resumen. Además, contamos con que es un token tremendamente ilíquido, ¿vale? ¿Qué quiero decir con que es un token tremendamente ilíquido? Bueno, pues es un token que cotiza de manera engañosa, ¿vale? Digamos que la gran parte de los FTTs que existen no cotizan en el mercado, es decir, que la mayoría de los FTTs que existen estaban, ¿no? en la hoja de balance, ¿no? En el balance de Alameda Research, ¿no? En este hedge fund. Con lo cual, una minoría de los FTTs que existen son los que cotizaban en el mercado. Y diréis, ¿esto qué quiere decir? Esto, digamos, explicado así más fácil, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que sobre el papel Alameda puede, digamos, inflar sus cuentas muchísimo. Os pongo un ejemplo. Pongamos que esto además tenéis un hilo en Twitter, aprovecho aquí para deciros que tenéis un ejemplo en concreto, ¿no? para hacer este tipo de prácticas, ¿no? Me acabo de acordar de que tengo un hilo hablando del tema. Bueno, un hilo explicando cómo hacerlo, de hecho lo podéis hacer cualquiera de vosotros, así que ahí lo tenéis por si queréis consultarlo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 100 monedas, ¿no? Supongamos que solo existen 100 FTTs, yo soy FTX, yo creo 100 FTTs, me quedo 99, ¿vale? Y hay una que la pongo en el mercado para que la gente pues la compra, la venda, no sé, tradee con ella, etcétera, ¿vale? Supongamos que ese FTT que hay en el mercado es el único que hay, que se puede comprar, llega a 100 euros. Claro, yo ahí os diría, ¡buah! Tengo 9.900 euros, ¿no? Porque si tengo yo 99 FTTs, el valor de un FTT en mercado
si solo hay un FTT y el FTT vale 100 euros, pues un FTT vale 100 euros. Si yo tengo 99, tengo 9.900 euros, ¿no? En balance. Bueno, pues evidentemente si yo de repente intento vender ahí otros 99, ¿no? Si digamos, el market cap total de mercado son 100 euros y hay una moneda, claro, valen 100 euros una, pero si intento vender 99 nuevas, evidentemente no valen otros 9.900, sino que probablemente valga más bien $1 cada una. Ahí está la trampa y ahí está una de las cosillas para las que servía, ¿no? FTT a Alameda. Digamos que, claro, aquí Alameda podría incluso hacer esa revalorización, ¿no? Porque, claro, primero esa moneda que tienes ahí suelta la tendrías que revalorizar, ¿no? Tendrías que hacer que el precio subiese. Bueno, pues esa revalorización que podría hacer incluso la propia Alameda con ayuda de FTX, ¿no? Con los fondos de sus clientes, ¿no? Esto en principio ellos aseguraban que no lo hacían, que no lo hacen. Claro, le meten un lío, ¿no? Quiero decir, todo esto es una movida. Al final te estás haciendo ahí unos malabares poco sostenibles. Esto diréis, ¿en qué beneficia toda esta movida? Todo esto de tener ahí, digamos, un token tremendamente ilíquido que sirve para, sobre el papel, inflar muchísimo las cuentas de balance de Alameda. Bueno, pues sirve para que si tienes un hedge fund con, sobre el papel, al menos, unas cuentas engordadísimas, unas cuentas muy abultadas, ese hedge fund, ¿no? Alameda en este caso, adquiere la capacidad de pedir préstamos colateralizados por esos activos que tiene, ¿no? O que en principio sobre el papel tiene. ¿Qué pasa? Que esos activos, ¿no? esos préstamos que está pidiendo están colateralizados por un valor ficticio, ¿no? Es decir, si FTT de repente se desplomase, Alameda tendría problemas de solvencia muy graves. Tengamos en cuenta que Alameda tenía 3 veces más FTT que el FTT total que había disponible en el mercado. Es decir, que por cada FTT que cotizaba en el mercado, Alameda tenía otros 3, ¿no? Es decir, tenía el triple, ¿no? de FTT que el total de todo el mercado. Vale. Aquí, claro, podemos empezar a ver un problema serio, ¿no? Al final, claro, esto es preocupante, ¿no? Si FTT se desploma, tenemos problemas. Bueno, tenemos, ¿no? Alameda tiene problemas. Y aquí es donde entra nuestro segundo actor, bueno, nuestro tercer actor en este caso. Tenemos a FTT, tenemos a FTX con su token FTT y a Alameda Research, ¿no? Que tienen el mismo dueño, digamos. Pues aquí entra nuestro tercer actor, que sería Binance. Binance tenía una posición muy importante en FTTs, no porque Binance considerase a FTT una inversión espectacular y que se iba a revalorizar muchísimo, sino que Binance en su día tenía una participación, ¿no? En acciones de FTX, ¿no? Del exchange, y cuando FTX, ¿no? Este exchange recompró, ¿no? esas acciones, esa participación accionaria a Binance, pues se la recompró en parte con FTT, y ese FTT Binance pues todavía no lo había vendido, no lo había cambiado, ¿no? Se lo había guardado en FTT. Con lo cual, aquí lo que sucede es que Binance, oliéndose un poquito que la situación de Alameda Research y de FTX puede ser un poco turbia, liquida, ¿no? Vende toda su posición en FTT. Eso, junto con el miedo del mercado, etcétera, hace que FTT se desmorone más de un 80% en un día. Que claro, cuando una moneda se está desplomando, pues cifras cercanas al 90% en un día, ya os podéis oler que no es bueno. Bueno, pues aquí ya no es si FTT se desplomase, Alameda tendría problemas, sino que el FTT se ha desplomado y Alameda tiene problemas. Alameda tiene unos problemas que, para que os hagáis una idea del tamaño de estos problemas, Alameda tiene unos 150 millones de dólares en activos, que podréis pensar que es mucho, pero tiene una deuda de 7.500 millones, de hecho de más de 7.500 millones de dólares, con lo cual, pues 150 millones en activos y debes más de 7.500, no me salen las cuentas. Básicamente Alameda está perdida, está en quiebra, está jodida, dicho bastante claro. Pero claro, hasta ahora estamos hablando solo de Alameda. Es decir, ¿qué pasa con FTX, ¿no? La movida era con FTX. En principio son compañías separadas, no tienen nada que ver la una con la otra, más que, bueno, pues Alameda tenía gran parte de sus activos en FTT, que es el token de FTX, tienen el mismo dueño, estas cosas, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, en principio son compañías separadas. Bueno, pues he aquí el gran problema que ya hemos mencionado antes, os lo he dejado caer. Y es que aquí tenemos que plantearnos si FTX ha usado fondos,
de sus clientes, que en principio solo se dedica a custodiar, ya sabéis eso de not your keys, not your coins, ¿no? Eso de que cuando tengáis fondos en un exchange, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese fondos en Binance, pues esos fondos en verdad no son míos, son de Binance. En principio Binance solo me los está guardando, pero Binance luego vete tú a saber lo que hace con ellos. Pues es un caso de esos, es un caso de... ¿Ha podido FTX usar los fondos de sus clientes, que en principio solo debería custodiar, para gastarlos en comprar FTT, alterar el precio de FTT y así beneficiar a esa otra empresa que tiene un dueño en común, que es Alameda Research, ¿no? Ese hedge fund del que hablábamos? Bueno, pues si esto es así, que hay dudas de que pueda ser así, FTX puede que como haya gastado mucho dinero de sus clientes en alterar el valor de FTT para beneficiar a Alameda, digamos que no tenga suficiente reserva como para pagar a todos sus clientes en caso de que la gente empiece a retirar, ¿no? De manera masiva sus depósitos en su plataforma, ¿no? En su exchange, ¿no? Y aquí es cuando, en principio, Binance llegaba al rescate. Binance, en principio, iba a comprar FTX, ¿no? Decíamos, bueno, pues espérate, que todavía esto se está dando otro rizo más. Y ahora Binance, evidentemente, claro, no sale beneficiado, ¿no? Si cunde el pánico absoluto en la comunidad cripto, ¿no? En el mercado cripto, y además, si la gente empieza a desconfiar de los exchanges descentralizados, Binance, que es uno, y Binance, que tiene muchos activos en criptoactivos, no sale beneficiada, pierde dinero. Con lo cual Binance decía, bueno, no os preocupéis, yo compro FTX ante la duda de que pueda tener cierta deuda y yo me hago cargo de esa deuda. Bueno, pues con lo cual tenía intención de hacer ese cargo, ¿no? Digamos, de la deuda de FTX y auditar las cuentas, ¿no? Decía CZ, ¿no? El CEO de Binance, que bueno, que aunque los bancos funcionen con una reserva fraccionaria, los exchanges no deberían, ¿no? Deberían siempre tener todos los depósitos de los usuarios ahí disponibles para cuando los usuarios soliciten el retiro, ¿no? Y pedía esto del Merkle Tree Proof of Reserve, ¿no? Que básicamente es como, pues tener públicas todas tus cuentas, todas tus balances, ¿no? Es decir, que la gente pueda saber que si deposita ahí un Bitcoin y ese Bitcoin no te lo has gastado en otra cosa, sino que lo tienes ahí guardado para cuando él lo solicite de vuelta, básicamente. Bueno, pues al final resulta que Binance no va a comprar FTX, es decir, FTX no va a contar con ese rescate, ¿no? Por parte de Binance. Y aquí diréis, joder, ¿por qué? ¿No? Si al final Binance, se quedaba FTX, se quita competencia, evita, ¿no? Que cunda ese pánico absoluto en los criptoactivos y además evita que se genere más miedo todavía a los centralized exchanges. Bueno, pues no lo va a comprar porque, aunque Binance quería adquirir FTX por las dudas, y repito, dudas sobre su posible solvencia o no, es decir, dudas sobre si era insolvente, tras ofrecerse, digamos, de manera no vinculante a comprar FTX y auditar sus cuentas, evidentemente han visto que hay un agujero de un tamaño descomunal, ¿no? Han visto que hay deuda, ¿no? Hay un agujero financiero por valor de 8.000 millones de dólares. Es decir, que Binance, si compra FTX, estaría comprando unas pérdidas de 8.000 millones de euros. ¿Y por qué querría Binance comprar pérdidas, ¿no? Comprar una compañía que tiene una pérdida de 8.000 millones de euros? Bueno, de dólares, ya me entendéis. Básicamente ahora es lo mismo. Con lo cual, claro, asumirlas, solo habría dos principales motivos. La primera es que comprar FTX y hacerse cargo de esos 8.000 millones de pérdidas en algún aspecto futuro te vaya a hacer ganar más en largo plazo, o bueno, que al minimizar la competencia en el sector de los centralized exchanges, pues tú te lleves más parte del pastel, entonces a la larga acabas ganando más. Bueno, en fin, por ahí podríamos ver un motivo. O dos, que no comprar FTX provoque tal pánico a los centralized exchanges o tal pánico y tal desplome en los criptoactivos que tú, que al final tienes muchos criptoactivos y eres un exchange, pierdas más que si simplemente pues asumes esos 8.000 millones de pérdida y ya está, ¿no? Por causa de ese pánico en el mercado cripto, por ejemplo. Bueno, pues Binance no lo va a comprar, no va a comprar FTX, con lo cual Binance no está considerando que la posibilidad, ¿no? de
de que una de estas dos opciones sea más beneficiosa que simplemente dejar quebrar a FTX, a no ser que a última hora aparezca alguien que se quiera hacer cargo de esos 8.000 millones de dólares de pérdidas, que en principio no creo que suceda, ya veremos si ocurre o no, pero en principio no lo veo viable. Entonces estamos ahora mismo en un escenario de insolvencia por parte de FTX. Recordemos que al final no es lo mismo que tengas cosas ilíquidas, ¿no? Que tengas insolvencia, es decir, que no tienes activos suficientes como para cubrir tus deudas. Y dicho esto, vamos a hablar un poquito, porque evidentemente todo esto pues, es una movida, ¿no? De pues, jugarretas que ha querido hacer un exchange para beneficiar a una compañía que en principio es otra parte, pero que bueno, ya sabéis que aquí si compartes el mismo dueño y en este mercado, pues por muy grande que seas y muy... no, si es un centralized exchange de los más grandes del mundo, ¿cómo nos va a estafar a todos? ¿Cómo va a estar haciendo cosas que no se deben hacer? Bueno, pues aquí lo tenéis. Ya sabéis que, bueno, no entiendo por qué alguien querría utilizar... Bueno, sí lo entiendo, pero evidentemente no tiene sentido. Tiene problemas a la hora de utilizar o de operar de esta forma, ya que se pueden dar casos como este, ¿no? Y ya no solo casos como este, sino que el problema con las reservas de un centralized exchange va más allá de esto que ha pasado con FTX, ¿no? De que en vez de custodiarlas cojo, me las gasto en un token para revalorizarlo, porque hay una compañía de mi jefe, ¿no? Del jefe de FTX, que también es dueño de esa, que se va a beneficiar, ¿no? De que FTT, ¿no? En este caso el token de esta compañía, se revalorice muchísimo. Más allá de eso, podemos hablar también de problemas con los depósitos en fiat. Hablemos de fiat en cuanto a exchanges centralizados. Un exchange también puede quebrar simplemente por compras de los usuarios. Es decir, tú llegas a un exchange, compras lo que sea, es decir, compras Bitcoin, por ejemplo, compras 100 euros en Bitcoin y a ti te aparece en tu cuenta del exchange pues el equivalente, ¿no? No sé, 0,01, lo que sea. Pero ese 0,01 no tiene por qué ser real. Es decir, el exchange no tiene por qué haber comprado, ¿no? Tú le das 100 euros al exchange y el exchange no tiene por qué ponerte ahí Bitcoin, ¿eh? Te dice, sí, bueno, yo aquí te apunto que tienes 0,01 y en un futuro, cuando tú quieras ese Bitcoin, pues ya lo compro y tal. ¿Qué pasa si tú vas depositando, la gente va comprando ahí, el exchange te va haciendo anotaciones, ¿no? Sobre, sí, tú tienes esto, ya a futuro lo compro, porque no tengo por qué comprarlo ahora, el precio de Bitcoin se dispara y entonces el exchange, ¿no? De repente hay muchos usuarios que empiezan a reclamar sus fondos y el exchange tiene que comprar con ese dinero que le diste cuando el precio de Bitcoin era bajo, Bitcoin muchísimo más caro. Bueno, pues evidentemente no tiene dinero suficiente como para hacerlo y ahí tenemos un problema parecido, aunque no con el mismo origen. Y en este sentido, este sería, digamos, otro de los problemas, ¿no? Ese de que cuando tú compras en el exchange no tiene por qué comprar eso que tú, en principio, se supone que estás comprando, ¿no? Te hacen una promesa de que tú tienes ahí, sí, una cantidad X de lo que sea, pero ellos no tienen por qué tenerla en ese momento, ¿no? La pueden obtener luego para dártela cuando tú la pidas. Y este es, en resumen, un poco la historia, ¿no? De un poco resumido todo lo que ha ocurrido estos 2 últimos días con FTX. Si me preguntáis a mí, en principio, pues Alameda Research está quebrada, FTX está quebrado. No creo que vaya a haber nadie que se haga cargo de los 8.000 millones de dólares en deuda, ¿no? En pérdidas que tiene FTX. Y entonces, bueno, pues si alguno de vosotros, por algún motivo que desconozco, utilizaba FTX o tenía fondos en FTX, pues bueno, simplemente, evidentemente, no es algo de lo que reírse, ¿no? De la gente, es algo de lo que aprender y, de hecho, pues yo os recomendaría que, pues como en otros muchos casos, ¿no? Al final aquí había gente que hablaba de, bueno, el debacle del mercado cripto, el final de tal, bueno, en fin, ya quebró MTGOX, ya quebró, pues yo qué sé, otros muchos. Y sobre todo Bitcoin ha sido el que se ha sobrepuesto a todos esos golpes que son, bueno, pues momentáneos, ¿no? Caídas momentáneas. Ha habido gente que se ha vuelto loca, ¿no? Con esa pequeña bajada de Bitcoin de un 15%, joder, veníamos de caídas del 70%, vamos a ver de qué estamos hablando. Con lo cual, como digo, no miremos el corto, no miremos estas cosas, bueno, no miremos el precio, de hecho, es que ya sabéis que, bueno, ya sabéis lo que opino yo de estas cosas, con lo cual, básicamente lo que tenemos que hacer es ver un poco esta situación en global. Si tenéis, o si teníais, o conocéis a alguien que tuviese, pues simplemente, oye, pues está bien que haga capturas, que vea los fondos, que haga capturas de los depósitos que tenía en FTX, ¿no? Al final luego, pasado un tiempo, siempre, pues, yo qué sé, con demandas o cosas de estas, siempre a veces se puede recuperar parte del dinero que una compañía estafó, ¿no? O digamos que acabó estafando,
queriendo o sin querer, por malas decisiones administrativas de la propia compañía, ¿no? Del propio exchange en este caso. Y nada más, esta sería la situación, ¿no? Y lo que yo opino que va a ocurrir. O sea, lo que yo opino que va a ocurrir simplemente, pues eso, que Alameda está quebrada, que eso es un hecho, y que FTX también ha quebrado. O sea, ya no son dudas, ¿no? Como veíamos, ¿no? Binance se ofreció a comprar la compañía porque la gente dudaba de su solvencia, pero es que cuando Binance ha visto que no eran dudas, sino que efectivamente estaba en la quiebra, pues ha dicho, no, vale, espera, resueltas las dudas, ya no quiero comprarlo. FTX la ha liado bastante gorda, con lo cual no creo que nadie se vaya a hacer cargo de esas pérdidas multimillonarias. Veremos si ocurre o no, pero en principio yo no creo que vaya a pasar, y la situación, no, las cifras concretas, pues ya las sabéis aquí, aunque sean aproximadas. Espero, como siempre, que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo, y nos vemos este domingo en un nuevo pod de la cadena de bloques.